En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Esta semana, desde la Palabra de Dios, retomamos ya el camino ordinario, el camino de la esperanza, el camino del Evangelio, y la liturgia nos propone iniciar a partir de este capítulo 9, la parte final del capítulo 9, en donde nos lanza con la propuesta de la evangelización, un tema que pues tratamos aquí en la comunidad con mucha frecuencia, porque pues es un tema del cual depende no solamente la salvación, sino también la expansión del reino. Hoy quisiera en esta ocasión, en este texto que hemos escuchado de Mateo, centrar nuestra atención en quiénes son los destinatarios, hacia dónde envía Jesús a sus apóstoles evangelizar. Llama la atención que sea a las ovejas perdidas de Israel. No vayan a tierra de paganos, ni siquiera con los samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de Israel? Pues son las que viven alejadas del Señor. Es la gente que no iba a la sinagoga, la gente que no hacía sus peregrinaciones anuales a Jerusalén, la gente que en concreto podríamos decir no vive la enseñanza de la ley de Moisés, no vivía conforme a la palabra de Dios. Son las ovejas perdidas de Israel. Si nosotros contextualizamos la enseñanza, pues tendríamos que decir quiénes son hoy en día las ovejas perdidas de Israel. Pues son todos estos hermanos nuestros que siendo bautizados, es decir, siendo católicos, pues no vienen a misa, no se confiesan, no comulgan, y obviamente pues no podemos esperar que estén viviendo conforme a la enseñanza de Jesucristo. Son las ovejas perdidas de Israel. Y son precisamente a quienes nos envían. Y para ir a ellas ni siquiera tenemos que ir a otras ciudades como lo hizo Jesús, que envía a sus discípulos, a sus apóstoles, a otras ciudades. Aquí en México podríamos pensar que estas ovejas perdidas pues han de andar por ahí del número de los 100 millones. O sea, más o menos 100 millones de personas han sido bautizadas, pero están lejos de la iglesia. De ahí toda la problemática que hoy vivimos, porque esto está a todos los niveles. La mayoría, si no es que todos, nuestros gobernantes, pues fueron bautizados, ¿no? Y sin embargo hay corrupción, sin embargo hay problemas graves de injusticia, etcétera, que se realizan desde los poderes del gobierno. Está en nuestros industriales, en la gente que desarrolla las empresas, nuestros empresarios industriales. Ellos también, la mayoría,
son bautizados, pero es también gente lejana, gente que no aplica absolutamente la palabra de Dios. Lo más seguro es porque ni siquiera la conoce. Viven, como decimos, pues alejados de Dios, alejados de su gracia. Y bueno, pues esta situación es la que hace que haya injusticias en las empresas, que tengamos sueldos miserables, que no haya pues una adecuada remuneración, lo que impacta pues directamente a nosotros y a nuestras familias, ¿no? Y pues de ahí para abajo, ahora sí que todos los demás, ¿no? Gente que convive con nosotros, muchos de ellos pues pueden ser familiares, ¿verdad? Gente que también pues no viene a misa, gente que no se confiesa ni comulga, que vive pues, como decimos, ¿verdad?, al arbitrio de sus pasiones, ¿sí? Esos son las personas a las que nosotros tenemos que ir. Es decir, no necesitamos ir más allá. Esa gente es la que necesita de nosotros. Y nuevamente vuelvo a proponerles, como lo hice especialmente en el año de la misericordia, el motor que tiene que prender nuestra vida para que esta gente se vuelva a acercar, ¿sí? Y les digo a ustedes porque ustedes ya están aquí. Aquí es en donde se puede crecer en la comunidad. Aquí es en donde podemos escuchar que vamos a tener un curso, que hay las motivaciones para la hora santa, etc. Hay que atraerlos primeramente a la iglesia. ¿Y cuál es el motor? Es, ya lo hemos visto en otras ocasiones, quienes traigan su Biblia por ahí, el mismo evangelio de hoy nos lo vuelve a proponer. Vamos a ver el capítulo 9, la parte final del capítulo 9, en el verso 36 que leímos el día de hoy. Capítulo 9, versículo 36. Dice el texto: al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. Jesús siente compasión por esta gente. Es gente que pues no ha tenido quien les instruya. Nadie los ha instruido. Sus papás los llevaron al bautismo y a muchísimos de ellos ya ni siquiera los trajeron al catecismo. O sea, no han tenido quien les hable de Jesús. Y recuerden ustedes lo que nos dice San Pablo, un texto que seguramente tienen ya anotado por ahí, Romanos 10, verso 17, dice: es por la predicación por la que nace la fe. Es decir, si estas personas no han tenido nadie que les predique, nadie que los acerque, pues están perdidos, ¿verdad? O sea, están perdidos, y lo más grave de todo esto es que pueden perderse eternamente. El Papa este año, el Papa Francisco, ha declarado un año santo a propósito de los 100 años de las apariciones de la Virgen allá en Fátima. En 1917, la Virgen se apareció a 3 pastorcitos y les trajo un mensaje que desafortunadamente no conocemos. A partir de la semana próxima, en la hojita de que no se te olviden, nuestra hojita amarilla, donde está el mensaje del pastor, voy a empezar a publicar durante las próximas semanas un pedacito del mensaje de Fátima, para que conozcamos sobre lo que la Virgen María vino a decirnos en la última aparición que tenemos más reciente de ella, aprobada por la Iglesia, que es la de Fátima. Una de las cosas más importantes que pues se ha difundido es lo que conocemos como el secreto de Fátima, que está en 3 partes. Yo quisiera brevemente, porque la ocasión así nos lo permite, presentarles la primera parte del secreto.
Esta primera parte del secreto tiene que ver con el infierno. Dice Lucía en sus memorias que la Virgen les hizo ver el infierno, ¿sí? O sea, la primera parte del secreto fue una visión que ellos tienen. Dice Lucía, vimos a los demonios que eran como transparentes, como carbones transparentes, que atormentaban terriblemente a las almas condenadas. Los demonios tenían formas horribles de animales inimaginables, dice Lucía. Pero lo más importante de todo esto es que la Virgen, después de que les hace ver el infierno, les dice, ahí es a donde van a dar todos los pecadores. Y van ahí porque no hay nadie que se interese por ellos, nadie que rece ni se sacrifique. Dios les quiere pedir a ustedes si estarían dispuestos a rezar por los pecadores y a hacer penitencia por ellos. Y los 3 pastorcitos quedaron tan impresionados al ver el infierno, que a partir de ese momento hicieron tremendas penitencias y empezaron a rezar incansablemente por ellos. Se interesaron por los pecadores. La motivación, mis hermanos, una de las motivaciones importantes en el tema de la evangelización es evitar que la gente se pierda. Que esa gente que no tiene pastor, que esa gente que no conoce a Dios, pueda conocerlo. Y la única forma es a través de ustedes. Porque yo no puedo ir ni con sus familiares, ni con sus amigos, ni con la gente de sus lugares de trabajo, ni de sus escuelas. Yo no puedo ir. Muchos de ellos son gente muy querida para ustedes, familiares, amigos, compadres, gente de la escuela, del trabajo, que no tiene nadie que lo atraiga nuevamente al rebaño. Nadie. Los únicos pudieran ser ustedes, porque no hay nadie más. Y yo quisiera, como primer elemento de nuestra reflexión de hoy, invitarlos a que le pidieran a Dios, quizás no ver el infierno como lo vieron ellos, porque ellos vieron realmente el infierno, pero hacer una reflexión un poquito basada en este texto de las memorias de Lucía, y pensar, imaginarse en personas cercanas a ustedes que no vienen a misa, que no se confiesan, que viven al margen de Dios. Imaginarse los que van al infierno y ahí van a estar por toda la eternidad. Y van a estar ahí, como decía la Virgen, porque no hay nadie, no hubo nadie que les ayudara. Gente tan cercana como tú, gente que en la escuela podría haber hecho algo para atraerlos, o en la oficina, pero no nos interesamos. Jesús dice, se le movieron las entrañas, tuvo compasión de ellos, porque Él sabe lo que pasa. ¿Quiere decir que las personas que no vienen a misa, que no están cerca de Dios, se van a condenar? Pues eso no lo sabemos, pero ciertamente las posibilidades aumentan grandemente, sobre todo en el tipo de sociedad en la que hoy vivimos, una sociedad que nos empuja continuamente a los pecados graves. Y por eso tenemos una gran cantidad de problemas de injusticia. Por ejemplo, un gobernante que se apropia del dinero de los pobres, esa persona lo más seguro es que se va a ir al infierno. Pero esa persona, ese gobernante, tiene familia que lo podría acercar. Un industrial que está buscando cómo esconder las utilidades para no pagar justamente a sus empleados, esa persona, lo más seguro es que también vaya a ir al infierno. Y así como eso, mis hermanos, tanta gente, porque no conocemos sus corazones. Y puede ser gente tan cercana como un familiar tuyo,
hermano, papá, primo, compadre, que nadie se preocupó de su salvación eterna. Nadie. No hubo amor por esa persona. No hubo interés por ese amigo. No hubo interés por ese familiar. Por eso yo quisiera que le pidieran a Dios que les ayudara a ver un poquito más claro esto. Desafortunadamente vivimos en un mundo tan inmanente, o sea, de tanto trabajo y de tantas cosas, que a veces nuestro contacto con la iglesia pues es de domingo a domingo. Sin embargo, este contacto de domingo a domingo, Dios va haciendo ya trabajos en sus corazones, y de ustedes va a ser más difícil que se vayan al infierno. Casi imposible, porque están escuchando, y esto que escuchan, aunque quizás durante el resto de la semana no tengamos mucho tiempo y no le dedicamos mucho tiempo más a la oración, otras cosas, simplemente el venir a una parroquia como la nuestra, en donde pues se escucha la palabra, en donde tenemos la oración de la liturgia, que la vamos tratando de vivir, de sentir, bueno, todo eso está alimentando su corazón. Su compadre, su primo, su hermano, que no vienen aquí, no tienen nada. ¿Eso qué quiere decir? Que sus pasiones son las que gobiernan su vida. La lujuria, la envidia, el egoísmo, la soberbia, la pereza, etc. Y esas pasiones jalan fuertemente, animadas por un mundo que hoy está bajo el control del enemigo del alma. ¿No? Sus posibilidades de perderse son amplias, amplias. Nadie sabe quién se salva y quién no. Pero las posibilidades de condenación aumentan. Y ahí es en donde hoy el Señor nos envía. Vayan a las ovejas perdidas. Vayan a las ovejas perdidas. Y a veces decimos, Padre, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer yo? Uy, tanto. Hay un texto que quiero citarles de Juan, capítulo 14, verso 26. Si pueden, lo podemos leer. Dice en el verso 26, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ese Espíritu Santo lo tienen todos ustedes y ordinariamente se alimenta el domingo. Quizás no con todo lo que debería, ¿verdad? O sea, necesitaríamos más entre semana, pero pues ya le damos un bocadito al Espíritu. Es decir, el Espíritu sí está trabajando. Y ese Espíritu viene para hacernos creativos. Y hoy tenemos muchos elementos. A lo mejor tú no eres un buen predicador como puedo serlo yo. Y a lo mejor no tienes tantos argumentos. Pero puedes invitar a tu compadre, a tu amigo, a la gente de la escuela, a que venga a misa contigo el domingo. Puedes insistirle. Acuérdense lo que dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, los primeros versículos. Insiste, con oportunidad y sin ella. A lo mejor la primera vez no va a querer venir contigo, pero el Espíritu Santo actúa en tu corazón y búscalo, convencerlo. No te pido más, acompáñame, compadre. Vente con tu familia, aquí nos vamos a la casa, nos echamos una carnita. No sé. Yo creo que cuando algo nos interesa, un amigo, ¿no es cierto que buscamos la forma de jalarlo, de convencerlo? Amigos de la escuela, ven, acompáñame. Tenemos realmente debo decirlo, la extraordinaria hora santa que tenemos aquí en la parroquia. La hora santa juvenil, por ejemplo. Con músicos de primera, voy a decirlo así, todo un espectáculo en el Santísimo. Hay que convencerlos. El Espíritu Santo está trabajando en ti.
Y Dios te va a dar las palabras necesarias, pero tienes que querer, tienes que interesarte. El problema de la iglesia es que no nos interesamos por ellos. Y por eso lo primero que les decía es, pídanle al Señor que les permita ver a sus amigos en el infierno, con la posibilidad de que vayan allá y perderlos para siempre. Si tu hijo, tu esposa, tu padre, tu amigo, tu compadre no se salva, no lo volverás a ver jamás, porque estará en el infierno, lejos de Dios. Y tú pudiste haber hecho algo, lo pudiste haber jalado para que viniera a misa. Miren que hay mucho lugar en el templo. ¿Por qué está así? ¿Porque no traemos gente? ¿Quién la va a traer? Díganme. Las iglesias se llenan porque la gente trae gente, porque no cae del cielo. Al principio, cuando se llenaba la iglesia, pues atraídos por mi predicación y porque estoy en internet y en todo este rollo. Pero como publico la homilía en internet, pues la gente que venía a escuchar la homilía ya no viene. Y eso nos dio espacio para traer, ¿a quién? A las ovejas perdidas, extraviadas. Los otros, los que venían, esos ya estaban, ya me conocían por internet y por YouTube y por todo eso. Y por eso venían a verme y querían pues escucharme en vivo y a todo color. Pero esos no interesan tanto, hermanos. Por eso les dice Jesús, vayan por las ovejas perdidas. Esas son las que hay que jalar. Cuando yo les predico a ustedes es para que se motiven y traigan a las que no puedo traer yo. Yo no puedo ir a sus casas, ni a sus empresas, ni a sus colegios y escuelas. No puedo ir. ¿Quién los va a traer? ¿Cómo van a conocer? Dice Pablo, otra de las frases que ya, este tema, como ven, es un tema que siempre busco nuevas cosas para motivarlos, porque es un tema central, les decía al principio. En la misma carta a los Romanos, en el capítulo 10 también, San Pablo dice, da un poquito, unos versos antes, dice, ¿cómo creerán si nadie predica? O sea, si nadie los jala, si nadie los invita, si nadie los convence. Y es una labor, pues pesada, dura, porque además te bulean, ¿verdad? Ay, sí, que quién sabe qué, que tú, que acá, que bien, santurrón. No, compadre, agarra la onda. O sea, quiero que me acompañes, ven para que veas. No, es que son bien aburridas. Ven a la parroquia que yo vengo. Vas a ver que la liturgia no es como tú te la imaginas. Ven. Una vez, si no te gusta, basta. Hay mucha gente que no le gusta ciertas comidas, ¿no? Y no les gustan muchas veces por el aspecto. Al principio en mi casa, pues no había mucha opción, ¿verdad? O comes eso, o no comes, ¿verdad? Pero bueno, luego crecimos y una norma que me quedó a mí muy clara de mi casa, mis papás, era, pruébalo. Si no te gusta, no lo vuelves a pedir. Hay muchas cosas que su apariencia es, o sea, no es muy bonita. ¿Ah? No sé si han ustedes probado la granada, no la roja, sino la granada blanca. Bueno, no es muy popular, ¿por qué? Porque tiene una apariencia, te parece, con el perdón, ¿verdad? Parece así como mocosa, ¿verdad? O sea, no tiene una apariencia. A la hora que la abres y la haces así, ¡ay! No se ve muy buena, pero es dulcísima, es bien rica. Su apariencia no es buena, pero su sabor es muy bueno. Hace algunos años llevé a unas familias, cuando estaba ya en otra parroquia, hice un viaje a Europa. Y entonces al grupo de amigos más cercanos teníamos la noche libre. Y entonces les dije, los voy a llevar a un lugar, yo estuve viviendo un tiempo en París, les voy a llevar a un lugar donde vamos a comer algo muy rico. Y ya fuimos, éramos como unas 10 personas. Y les dije, vamos a comer los escargot, ¿verdad? Es decir,
estos moluscos, ¿verdad? Los caracoles, y van a ver qué rico. Y bueno, pues pedimos ahí una docena. Vienen en su concha, viene la mantequilla que trae adentro, derretida, y adentro viene el animalito. ¿Ah? Y se comen ordinariamente los franceses, tienen unas pincitas, hay que esperar que se enfríe un poquito la mantequilla para poderla comer bien, y entonces te lo vacías la mantequilla y después el animalito, que ya está muerto, ¿eh? Es la cara de la señora. Bueno, esa cara me la hicieron todos, ¿verdad? Así como, ¿y de veras nos vamos a comer esto? Les dije, miren, si no les gusta, lo escupen, ¿verdad? Y en su plato lo escupen y no va a pasar nada, ¿verdad? Al cabo que andamos a 10,000 kilómetros de su casa, nadie se va a enterar de este rollo, ¿no? Se lo toman, lo paladean y luego van a tomar un sorbito de champaña, ¿no? Y bueno, pues lo hice yo, pues delicioso, y luego así con temor y temblor, ¿verdad? El primero, ¿no? Cerró los ojos, dijo, bueno, pues, y se le abrieron los ojos, ¿verdad? Es una cosa deliciosa. Y le digo, ahora toma tantito champaña. Y cuando ya el primero lo probó, dijeron, pues esto debe ser bueno. Y todos, y tuvimos que perder 3 órdenes. Pruébala. Si no te gusta, escupes. ¿Ah? No te lo comas. Pero te lo estoy recomendando. Puede ser que a alguno el sabor fuerte de la mantequilla con el ajo no le gustara. Y a lo mejor lo hubiera escupido. No pasa nada. Pero ya lo probaste y dices, esto no me gusta. Invítalos. Si no le gusta, es que no vuelvo a venir. Pero invítalos. Mucha gente se ha quedado con la idea de una iglesia que ya no existe hoy. Quizás en algunas parroquias. Pero por lo pronto aquí no. Y conoces la liturgia de Santa Cruz y dices, esto es otro rollo. Mucha gente se ha quedado con la idea de la evangelización aburrida, monótona. Es otro rollo. Pruébalo, no te gusta, bueno. Pero ya hiciste algo por él. Por lo pronto cuando te llama el Señor al cielo, pues le dirás, Señor, yo hice lo posible, me lo traje, pero pues luego ya falló que el padrecito, que si el clima, que si no el clima, que si no sé qué rollos, en fin. Pero yo ya lo traje. Yo ya hice mi chamba, la que me pediste. Vayan por las ovejas perdidas y te traje 3, 4. Algunos pegaron, otros no. Pero ya lo hice. Pero si no hacemos nada, hermanos. Por eso quise leerles este texto de Juan. El Espíritu Santo nos da esa visión. Ahora puedes empezar por regalarle, no sé, un librito, un disquito lo bajas, te cuesta 10 pesos un CD, ahí en Office Depot, todas esas cosas, ¿verdad? Bajas una homilía, la escoges bien y se lo regalas, ¿verdad? Le dices, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. ¿Qué te parece? Ay, Carlitos, pues no está tan mal este rollo. ¿Qué te parece entonces si el domingo venimos a misa? Tráete a la familia, de aquí nos vamos a comer, hacemos carne asada en la casa. Hermanos, hagan algo, sean creativos por el amor de Dios. Dice la Virgen, muchos van al infierno porque nadie se ocupa de ellos. Nadie se ocupa de ellos. Son las ovejas perdidas, hermanos. A las ovejas encontradas aquí están. Ustedes son los que han tenido la dicha de que o alguien los trajo y conocieron ya a Jesús, o tuvieron la dicha de nacer como yo en una familia cristiana católica practicante, y bueno, toda la enseñanza del concilio y esta renovación de la iglesia pues me pegó a mí y pues aquí estoy, ¿verdad? Pero no todos han tenido esta dicha. Tú la tienes. O de haber sido traído por alguien, o de que en tu casa, pues,
siempre fuiste llevado por aquí. ¿Y los que no? ¿Quién los va a traer? Esos ya no van a venir. Solitos, no. El mundo los tiene bien agarrados. La única forma es que nosotros, la iglesia practicante, la iglesia que viene a misa los domingos, los traiga. Es la única forma, no hay ninguna otra. Llama la atención también, anterior a esta, cuando se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita Alacoque, ella le preguntó que si eran muchos los que iban al infierno. Y la respuesta es espeluznante de parte del Sagrado Corazón. Dice, así como las hojas en el invierno caen al piso, así los pecadores al infierno. Una respuesta verdaderamente lapidante, ¿no? Y dice la Virgen en Fátima, porque no hay nadie que se ocupe de ellos. Nadie. Hay que ocuparnos, hermanos. Hay que ocuparnos de estos pobres hermanos que necesitan de esto. La Virgen María, siendo una criatura chica, 16 años tenía la Virgen. Y nos dice en el verso 39 del primer capítulo de Lucas, dice que ella presurosa se encaminó a las montañas de Judea para llevar la buena noticia a su prima. Es tiempo de que la iglesia se levante, hermanos. ¿Qué va a pasar si nadie va? Si nadie se interesa. Hoy que tenemos medios electrónicos, los discos, que tenemos libros, que tenemos tantas cosas, ya las parroquias con aire acondicionado, en fin. ¿Qué va a pasar? Quisiera terminar nuestra reflexión. Generalmente no utilizo mucho los textos del magisterio porque trato más bien de partir desde la Biblia. Pero hoy quiero leerles el número 80 de la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Es una maravilla, ¿verdad? Para mí el mejor documento que hay sobre este tema de evangelización. Y escuchen lo que dice en el número 80. Son dos parrafitos, no están pegados, es el primero y el último. Dice, de tales obstáculos que perduran en nuestros tiempos, nos limitaremos a citar la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de adentro. En la iglesia falta este fervor, falta este deseo de atraer a los hermanos. Dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y de esperanza. Por ello, a todos aquellos que por cualquier título o en cualquier grado tienen la obligación de evangelizar, nosotros los exhortamos a alimentar siempre el fervor del Espíritu. O sea, échenle ganas, papás, échenle ganas, hermanos practicantes, échenle ganas, aumenten la acción del Espíritu en sus corazones. En palabras modernas, pónganse la pila. Culmina el número 80 con este verso que fue el primero que leí, que está hermosísimo. Escuchen esto que dice el Papa. Conservemos pues el fervor espiritual. Conservemos fíjense en esta expresión, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar. La alegría de evangelizar, de ser tú el que trajo un hermano, una hermana que a lo mejor se le iba a llevar el patatús y tú la trajiste aquí. Tú la acercaste a Cristo. La alegría de que esta persona que estaba caminando hacia la destrucción de su vida, de la sociedad y probablemente su eternidad, tú la trajiste. Tú la trajiste. Hagámoslo como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir.
Llueve, truena, relampaguee, te cortaron, te dijeron, nada, ahí estás. Nada, que nada te lo apague. El deseo de atraer a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia, a la casa de Dios. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismo, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la iglesia en el mundo de hoy. Estas son las palabras de Pablo VI, que nos invita a hacer eco a lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Hermanos, hay que interesarnos por los pecadores. Primos, hermanos, parientes, amigos, compañeros de la universidad, compañeros de trabajo. Solamente ustedes los pueden atraer, no hay nadie más. Pídanle al Espíritu Santo que aumente en ustedes este fervor y que sean ustedes, como lo hemos escuchado del Papa, los que experimenten la alegría de evangelizar. Conviértanse en verdaderos instrumentos de gracia del Señor para sus hermanos. Alabado sea Jesús. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.